El presidente Gustavo Petro ha sido muy enfático en hablar sobre las posibles causas que originaron el COVID-19. En su cuenta de X explicaba que el cambio de la ruta de los murciélagos fue una de las posibles causas para que el virus se expandiera por China en la pandemia que dejó alrededor de 142.000 personas muertas en el país, sumado al tema del cambio climático. Frente a esto, Néstor Morales de Blue Radio no dudó en invitar a su programa al científico, investigador y docente Camilo Mora, a quien Morales le preguntó en varias oportunidades si el presidente Petro tenía razón con lo que mencionaba, a lo que el investigador fue muy profundo en contestarle que efectivamente el mandatario tenía razón en sus afirmaciones. Escuche la falta de objetividad de las preguntas hechas por Morales. Profesor Camilo Mora está en este momento en Hawái. He cometido el pecado de despertarlo, pero creo que vale la pena escucharlo. Es caleño, es biólogo, doctor de la Universidad de Windsor en Canadá, tiene un postdoctorado en vida marina y hace parte de lo que el presidente Petro esta mañana llama el grupo de Cambridge, la prestigiosa universidad británica que hizo el estudio. Se llama Cambios en la diversidad de los murciélagos, sugiere un posible rol en el cambio climático y en la emergencia del SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2, que son los virus que originaron la pandemia hace ya 4 años. 8:03. Profesor Mora, un gusto saludarlo desde Blue Radio. Buen día para usted. Sí, buenas madrugadas, buenos días. Un placer estar con ustedes aquí. Gracias por la invitación. Lo puse a madrugar, me disculpa, ¿no? Yo les iba a decir que no sabía si era día o noche porque aquí todavía está de madrugada. Sí, señor, aquí estamos de día. Son 5 horas menos en Hawái. Usted está en este momento en Honolulu. Doctor Mora, quisiera preguntarle primero para presentarlo a los oyentes. Un colombiano científico, profesor en Hawái, caleño. ¿Usted se fue de Colombia hace cuánto tiempo? ¿Cómo es su historia, profesor? Ya 12 años. Ya soy, pues aquí en Colombia, aquí en Estados Unidos hay un ranqueo de los profesores y ya gracias a Dios soy full profesor, que pues como llegar a ser uno general del ejército, pues. Sí, es buena metáfora. ¿Y cómo es esa historia? ¿Usted por qué se fue de Colombia y por qué termina en Hawái? Colombia tiene mucho que ofrecer y yo te puedo decir que yo salí de Colombia gracias a lo que Colombia me dio. ¿Ves? O sea, yo ya cuando estaba en Colombia yo tenía 7 publicaciones científicas y tengo mucho que agradecerle, por ejemplo, al Banco de la República que nos financió como estudiantes de pregrado mi proyecto, que nos permitió publicar esos artículos y con esos artículos pues ya personajes en el mundo empezaron a ver que no tenía potencial y me dieron varias oportunidades, varios profesores a través de becas y aproveché cada oportunidad que me dieron y trabajé desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la mañana y gracias a Dios todo se me presentó y sí, si uno quiere Dios se lo presenta. Eso es el lema de mi vida. Dicho eso, profesor Mora, es un buen lema. Entremos en el tema que nos importa. ¿Cómo termina usted participando en el estudio de la Universidad de Cambridge sobre el origen del COVID, que termina en esta teoría de la relación que menciona el presidente Petro sobre el cambio climático y los murciélagos? Pues hermano, eso es una vida para contarte, pero en resumen, pues, o sea, mucho trabajo, dedicación y demostración de que uno puede lograrlo, así sea uno colombiano, y pues bueno, gracias a Dios todo me presentó para estar acá codeado con los manes más duros tratando de hacer estos tipos de investigaciones que esperamos pues tengan una trascendencia para mejorar el medio ambiente. Sí, profesor, el estudio dice que la distribución de los murciélagos que se van al sur sufrió un cambio en el planeta por cuenta de la crisis climática. Y ese habría sido un punto que favoreció el surgimiento del virus que genera el COVID y la pandemia. ¿Cómo llegan ustedes a esa conclusión? ¿Qué es la que está difundiendo, como usted lo sabe, el presidente Petro? Cuando el presidente hizo mención de eso, era como el único ejemplo que teníamos y pues obviamente hicimos una investigación mucho más avanzada a continuación de eso y en realidad encontramos que los efectos son mucho peores de lo que nos imaginábamos. A lo que se refiere el presidente cuando hablaba de los murciélagos y de pronto haciendo unas transferencias, es una cosa que en inglés se llama spillover. Básicamente son patógenos que están en la naturaleza y esos animales están metidos por allá y ellos no tienen ningún problema con nosotros, pero el problema es que nos le estamos metiendo el rancho a estos animales allá,
literalmente pues están cortando la vegetación y haciendo un contacto directo, pero por otro lado se está calentando el ambiente, se están generando inundaciones, sequías, todo con relación a estos cambios climáticos que están forzando a estas especies a moverse de los lugares donde ellos viven. Como consecuencia de esto, entonces se generan unas interacciones, una proximidad entre esos patógenos y los seres humanos, y eso ocasiona pues que esos patógenos que estaban allá tranquilos viviendo su vida se transfieren a unos seres humanos, y debido a la intercomunicación que hay entre los seres humanos pues se transmiten muy rápidamente, y un evento sencillo como fue la transmisión de un animal, quizá de pronto un murciélago, quizá otro animal allí, a un ser humano. Eso solo fue un contacto, una persona. Imagínate tú las consecuencias mundiales que tuvo ese virus. No, pues que todos la conocemos. Déjeme preguntarle, profesor, aquí en este momento, profesor Mora, ¿quiénes participaron en el estudio? ¿Quién lo financió? Estos estudios normalmente están basados en un prototipo que se desarrolló aquí en la Universidad de Hawái muchos años anteriores, y como resultado de eso pues hemos hecho muchas publicaciones en revistas de Nature y Science, y básicamente lo que tratamos de hacer allí es una cosa que se llama metaanálisis. Y los metaanálisis son muy difíciles de hacer pues porque estamos haciendo unas compilaciones de 50.000, 70.000 artículos. Hoy en día estamos analizando alrededor de 1 millón de artículos, ¿entiendes? Entonces nosotros desarrollamos unos protocolos aquí a través de los cuales esos análisis se pueden hacer muy fáciles, y como resultado pues entonces empezamos a hacer conexiones con diferentes universidades, instituciones que están interesadas en cosas específicas, y este estudio que tú mencionas en particular pues estaba interesado en el movimiento de los murciélagos, y obviamente hubieron 2 instituciones allí que nos contactaron y dijeron, bueno, vamos a trabajar a esto, y pues nosotros le medimos y se publicó eso allí. Y pues sí, eso en realidad, por el lado de la financiación eso es variado. Por el lado de nosotros, acá nosotros todavía trabajamos, como decimos allá en el valle, a lo tumaqueño, que es tratar de ser muy recursivo con los recursos que se tienen, y nosotros aquí no recibimos financiamiento de ninguna parte, tratando de evitar pues que haya un tinteo que pueda surgir más adelante de que nuestras conclusiones estuvieron sesgadas porque alguien está dando plata. Aquí nadie ha recibido ningún centavo, pues. Okay. Sin embargo, no satisfecho con eso, se atrevió a poner en duda el rigor de las investigaciones realizadas por el científico Mora, solamente porque éste indicó que no había viajado hasta China para realizar los estudios, sino que ahora se contaba con mucha información en la red para hacerlos y sacar estas estadísticas. Escuchemos. Cierto, recuerdo que la primera vez que lo mencionó el presidente Petro fue aquí en noviembre del año 2021. Profesor Mora, ¿ustedes, los investigadores, viajaron a China para hacer este estudio? Hoy en día con el internet tú cuentas con datos de todas partes del mundo, así como tú puedes ver los stocks de cualquier compañía del mundo en tu computadora. Básicamente esos datos están disponibles para todo el mundo. Nosotros tenemos sistemas satelitales donde somos capaces, o sea, no estoy hablando como yo, sino pues como la humanidad, donde se monitorean cualquier cantidad de variables ambientales, y todo eso está disponible para cualquier persona del mundo que los pueda y los quiera analizar. Pero ustedes no solo no fueron a China, sino que no revisaron murciélagos. Le pregunto, pues con el mayor respeto, ¿cuál es el rigor de una investigación sobre murciélagos en China, sobre el COVID, y no fueron a China? La ciencia, como te digo, es muy diversa con respecto a esto, y pues, o sea, como cualquier parte de educación, hay muchísimas formas de cómo estudiar esto. En el caso particular de nosotros empezamos a investigar lo que se llaman límites de tolerancia de las especies, ¿ves? O sea, hay unas especies que tienen unos niveles de tolerancia que les permiten solo vivir en ciertos lugares. Hay unas especies que simplemente no pueden vivir en lugares que son muy fríos, ¿ves? Porque no tienen la capacidad fisiológica para vivir allá. Entonces lo que nosotros hacemos es identificar esos niveles de tolerancia, y después miramos qué le ocurre a esas especies cuando el clima cambia. Y entonces lo que tú encuentras a observar es que estas especies empiezan a mover. Se empiezan a mover hacia altas latitudes, normalmente porque está volviendo de más caliente hacia arriba en latitud, pero también más caliente hacia arriba en altitud. O sea, las montañas, por las temperaturas más arriba, entonces eso le permite a esa especie de empezar a colonizar estos lugares. Entonces hay 2 formas de estudiar esto. Una es ir y mirar qué es lo que le está pasando a estas especies, y nos hemos dado cuenta que las especies se están moviendo a una tasa de alrededor de 100 kilómetros por década. Así en promedio, las especies que han estudiado se están moviendo a 100 kilómetros por década hacia latitudes más altas, debido a que estas especies están favoreciéndose, se les está dando la capacidad
ambiental de que ellos puedan sobrevivir en esos lugares. Y de allí es donde viene entonces lo que nosotros estudiamos, es identificar estos nichos ecológicos donde las especies de murciélagos viven y ver si esos nichos ecológicos están siendo ampliados como consecuencia de estos cambios climáticos, y nosotros lo que encontramos es exactamente eso. O sea, el cambio climático está ampliando los nichos ecológicos de muchos de estos murciélagos de tal manera que le permite a los murciélagos ahorita viajar a lugares donde hay seres humanos, y eso es lo que se genera, como te digo, ese famoso spillover. Esos contactos pueden ser muy sutiles, ¿ves? Entre un murciélago, pero eso es todo lo que tú necesitas para generar una desgracia como lo que ocurrió con el COVID. El COVID tú lo puedes, como te digo, estudiarlo, y tú vas y te encuentras que quizá fueron 1 o 2 contactos a lo máximo que generó todo este problema. Y de esa manera es como nosotros estudiamos eso. Nosotros vamos, miramos las especies donde están a través del tiempo y nos damos cuenta que ya están incrementando, y después con los análisis satelitales y de temperatura nosotros miramos qué tanto de esos nichos ecológicos están cambiando, y como te digo, lo que hemos encontrado es que esos nichos ecológicos se están ampliando. Pero, profesor, como consecuencia de los incrementos de temperatura y de otras variables. Déjeme insistirle en un tema que es eso que ustedes, los hombres de la ciencia, llaman rigor. Y entiendo que esto es un metaanálisis, es decir, lo que ustedes hacen es coger unos estudios, sumar una cantidad de estudios para llegar a unas conclusiones. ¿Cuánto se demoraron en llegar a la hipótesis todavía no comprobada, pues, pero es una hipótesis respetable alrededor de la relación del COVID, los murciélagos y el cambio climático? Estos análisis normalmente son hechos muy rápidos, porque como te digo, el problema inicial fue recolectar todos los datos, y afortunadamente para nosotros todos estos datos ya están colectados. Han habido instituciones que se llaman, una que se llama el GBIF, Global Bioinformatic Information Facility. Ellos han sido financiados por 30 años colectando todos los datos del mundo, y esos datos los puede bajar cualquier persona. O sea que nosotros no empezamos desde cero, nosotros empezamos de lo que ya construyó la humanidad. Y una vez tengas acceso a esos datos, esos análisis no se demoran mucho. O sea, si tienes todos los recursos, estamos hablando de computadores y software y código, estamos hablando que tú puedes tener resultados de esto en 6 meses a lo máximo. Pero como te digo, los datos, profesor, esos son 30 años que demoran en conseguirlos, pero afortunadamente para nosotros y para cualquier ser humano, esos datos están disponibles para todo el mundo que los quiera utilizar. Vale, es el profesor Mora, está en Hawái en este momento. Profesor, le hago una pregunta final. Con los elementos que ustedes tienen, usted, participante de este estudio de la Universidad de Cambridge, ¿qué nos espera? ¿Qué podemos prever sobre el tema de pandemias, epidemias y COVID? Entonces, en este momento tenemos alrededor de 1 billón de personas en el mundo que no tienen agua y no tienen comida, ¿entendés? Y estamos hablando de una situación donde se está reduciendo la capacidad de esos ecosistemas de producir más agua y más comida. Entonces estamos básicamente, y en un momento donde estamos metiéndole más gente a la ecuación. Entonces el tamaño de la población humana está incrementando en un momento donde los recursos están disminuyendo. Entonces tú te empiezas si tú pones las dos cosas juntas, te empiezas a dar cuenta que el panorama no va a parecer muy bonito más adelante. Bueno, ese es exactamente el temor, que el panorama no sea bonito, no sea despejado. Profesor, es un gusto saludarlo, profesor Mora. Gracias por acompañarnos. Le pido el favor que me disculpe por haberlo despertado tan temprano. Listo, muchísimas gracias, que estén muy bien. Chao. Camilo Mora se encuentra en Hawái.